Javier de la Riva es un fotógrafo que tiene como base en nuestra ciudad, Santander. Durante más de 10 años ha trabajado como artista de circo y teatro, es decir, está vinculado al mundo de la cultura desde hace mucho tiempo. Es en el año 2008, dime si me equivoco, Javier, es cuando empiezas a estudiar fotografía en el Espacio Labo en Bolonia, en Italia. Más tarde te mudas a Madrid, donde estudias en EFTI, el Centro Internacional de Fotografía y Cine, con especial interés en proyectos relacionados con artistas escénicos y fotografía documental. Y ahora mismo trabajas en proyectos fotográficos y de vídeo con artistas, así como fotografía publicitaria y de eventos. Eso es, ese soy yo un poco en resumen. Bueno, muchas gracias por la presentación, Laura. Bueno, lo primero agradeceros a todos vuestra presencia en el día de hoy, que os hayáis apuntado a esta jornada, que bueno, es muy interesante y más en los tiempos que corren, tener la oportunidad de juntarnos, aunque sea a través de Zoom, pues me parece que siempre es muy enriquecedor. Agradecer a Arantxa, he estado viendo la mayor parte de su clase y la verdad que me ha encantado y he encontrado muchas cosas que se aplican, digamos, de lo que os voy a hablar yo hoy, ¿no? Bueno, me vuelvo a presentar un poco, así tampoco muy largo. Mi nombre es Javier de la Riva, soy fotógrafo, como decía Laura, y me dedico principalmente a realizar proyectos fotográficos con artistas escénicos, bailarines, performers. También trabajo, digamos, bastante fotografía comercial para empresas, fotografía de producto y realizo también fotografía, que es lo que nos atañe aquí, de exposiciones y un poco de documentación de artistas también. Como decía Laura, he sido artista de circo durante más de 10 años, entonces yo creo que esto ha hecho que mi faceta de fotógrafo siempre me haya mantenido bastante cercano a todos los intérpretes o la gente relacionada con las artes, ¿no? Ya sea para documentar sus trabajos o para realizar trabajos en colaboración, ¿no? Las fotografías que realizo cuando hago fotografía de exposiciones terminan en catálogos, libros, publicaciones y, digamos, también en redes o internet para hacer un poco difusión de los eventos, ¿no? Os voy a presentar un poco la clase. La clase que me han encargado para hablar hoy es fotografía, le he puesto el título de fotografía aplicada a la creación del portfolio de artista. Mi objetivo, el objetivo un poco de esta clase sería dotaros un poco de las herramientas y condensar un poco, digamos, el conocimiento de fotografía para que vosotras seáis capaces de aplicarlo al registro de vuestra propia obra. Hemos visto todas las imágenes que ha presentado Arantxa, entonces ya entendemos que la representación de nuestra obra es algo muy importante, ¿no? La clase tiene varias partes. En un principio voy a hablar un poco sobre nuestro acercamiento a las obras de arte. Después voy a hablar sobre el material necesario, el equipo que necesitamos para fotografiar. Más tarde hablaré sobre la captura, digamos, mi forma de trabajar, cómo me enfrento yo a un trabajo de una exposición y cómo os vais a enfrentar vosotros cuando os dé un poco estas herramientas. Y finalmente hablaremos de la edición en fotografía, en el proceso que uso yo, que trabajo con el programa Lightroom, y más o menos qué va a ayudar a que nuestra fotografía tenga unos colores precisos, digamos, obtener una reproducción lo más fidedigna posible a la obra que hemos realizado. Bueno, comenzamos hablando un poco de la fotografía de arte, ¿no? Para esto, a mí me interesa plantearos cuál ha sido, digamos, a lo largo de vuestra historia personal, cuál ha sido el acercamiento que vosotros habéis tenido al arte, ¿no? Empezamos estudiando en el colegio, todos recordamos los primeros libros de historia de arte que tenemos, algunos habéis ido a la universidad, lo habéis estudiado también. Y si nos damos cuenta, digamos, nuestro acercamiento al arte, el 90% de los casos no es a través de un museo, ni de una sala expositiva, ni de un festival de arte, sino que es a través de libros, a través de vídeos y a través de fotografía que hoy en día encontramos en Internet. Entonces, a mí esto me habla ya de una manera muy llamativa de
cuál es, digamos, como espectadores, ¿no? La mayor parte de la gente que va a visitar vuestra obra, que alguna vez va a tener ocasión de ver vuestras piezas, va a ser a través de este segundo o tercer intermediario, que es la fotografía o el vídeo. Entonces aquí me parece importante recalcar esa importancia, ¿no? La importancia de tener un buen control de qué imágenes de nuestra obra están expandidas por el mundo, por las redes, qué imágenes podemos dar para crear una hoja de sala o qué imágenes estamos enviando a una convocatoria, ¿no? Eh, no sé, puedo poner el ejemplo, ¿no? Yo tengo algún cuadro favorito, alguna obra artística que me encanta y no he tenido ocasión de ver nunca en la vida, ¿no? Porque está en un museo en Nueva York o está en un museo en Holanda y tal vez no haya tenido la oportunidad de viajar para conocerlo. Entonces digo, bueno, si ya, digamos, esa representación de esa obra me llega en un nivel así muy emocional, muy personal, quiere decir que esa representación es importante, ¿no? Si lo que voy a ver es eso y eso es lo que me está llegando a mí, necesito que esa representación sea lo más fiel posible a la realidad. Como artistas, muchas veces, los artistas plásticos, los artistas escénicos también, consideramos o consideran, ¿no?, que su obra es su obra, ¿no? Ellos han realizado un cuadro, una escultura, esta es mi obra y punto, ¿no? Y me parece importante que en otros sectores se cuida más, cuidar esa parte final, ¿no? A mí en este caso me gusta utilizar, para entendernos, el símil de la música, ¿no?, de los músicos. Podemos poner un ejemplo de un trompetista o cualquier persona que toque un instrumento, toca en su casa o toca en su lugar de estudio, ¿no?, un estudio musical o con un grupo, y se graban la canción que están tocando o el solo que están tocando con un móvil, ¿no? Entonces, y esa grabación de móvil la comparte con algún compañero, con algún amigo, se lo manda, mira lo que estoy haciendo. Y bueno, entonces tenemos que saber que lo que le llega a esa persona es una grabación de baja calidad, muchos de los rangos de sonido de ese instrumento ese micrófono no les ha podido captar, entonces no les va a reproducir. Solo introduciendo, por ejemplo, ya un micrófono de calidad, ¿no? Algo que capte el sonido de calidad, sin tener ni siquiera habilidades como un productor musical que está grabando algo, digamos, la representación una vez más de nuestra música va a ser mucho mejor. Esta persona va a mandar esta canción a otra persona y se va a oír mucho mejor. No digamos si aún más lo pasamos por el filtro de un productor musical que ve que la música suena un poco opaca y decide meterle un poco de, bueno, no soy técnico musical, pero decide meterle un poco de eco o algunas cosas para que eso suene más compacto, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuál es la calidad de este artista, ¿no? ¿Cómo podemos evaluarla? ¿La podemos evaluar por esa grabación del móvil, por una grabación con un dispositivo bueno o después de haber pasado, digamos, por un productor musical que en este caso, digamos, que nos atañe a nosotros es el fotógrafo, ¿no? O vosotros cómo realicéis esas fotografías? Me parece que ese sector, digamos, de las artes, la música, es algo que cuida mucho, ¿no? Ningún músico dice, bueno, yo toco muy bien, tengo un directo alucinante y las grabaciones no me preocupo, ¿no? Sabe que la llegada de su música va a ser a través de ese medio, entonces se esfuerza por cuidar esa parte, ¿no? Hay una anécdota, bueno, últimamente, hace unos meses, tuve un encargo de investigación sobre páginas web de artistas escénicos, ¿no? Páginas de performers, músicos, circenses, digamos, bueno, un poco de todo. Y, digamos, yo lo que buscaba era, lo que me encargaron a mí, era buscar un poco las mejores páginas con los mejores registros de obra, con los formatos mejor hechos, con los colores mejor cuidados, ¿no? Y estuve buscando, bueno, durante bastante tiempo, ¿no? Era un trabajo sin profundidad. Cuando Laura me encargó esta charla, volví un poco a esa búsqueda y la apliqué un poco a vosotras, a artistas plásticas, ¿no? Y bueno, me di cuenta que me encontré un poco con la misma sensación que me encontré cuando estuve trabajando en esa búsqueda de artistas, ¿no? De webs de artistas. Y era una gran sorpresa, ¿no? La sorpresa de que, bueno, no la mayor parte, pero sí puedo decir un 60 o 70% de las páginas que encontraba no estaban a la altura incluso de la obra que realizaba ese artista, ni del entorno en el que se movían, ¿no? Mi referencia de búsqueda no era Google, sino que era, digamos, páginas
artistas que que hubieran sido premiados en algún premio regional de Bellas Artes, que hubieran participado en alguna bienal importante, que alguna galería les estuviera moviendo. Entonces, tal vez no artistas de primerísima línea, pero sí artistas que ya están difundiendo su obra y que están empezando a trabajar. Y bueno, una gran sorpresa, ya que sois vosotros la gente que controla de colores, controla de profundidad, ¿no? Controla de arte y no encontrar esa representación en vuestra obra, bueno, pues me parecía un poco decepcionante, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo puede ser que no estén cuidando esto, ¿no? También otra parte muy interesante que me parece al hablaros a vosotros sobre fotografiar vuestra propia obra es el trabajo que podéis hacer, un poco de investigación sobre vuestro propio trabajo, ¿no? Yo si voy a fotografiar una exposición, bueno, estoy trabajando con material ajeno, ¿no? Entonces intento registrarlo lo más objetivo posible y digamos que no me siento tan libre como para, no sé, por ejemplo, tratar de fotografiar tal vez porciones de trozos de la obra. Esto me hace pensar que si vosotros os dedicáis a fotografiar vuestra propia obra, se va a abrir un campo un poco de investigación sobre vuestro propio trabajo, ya que lo vamos a mirar de una manera distinta, ¿no? También cambia el formato, ya no estamos pensando en nuestra obra en el espacio, sino en nuestra obra metida dentro de una cajita que es la fotografía. Sobre esta, a ver si puedo compartir pantalla ya, sí, sobre este tema de la investigación de vuestra propia obra, me gustaría enseñaros, a ver, ¿puedo? Sí. Me gustaría enseñaros un montaje museístico que está en el Prado ahora mismo, o bueno, no sé si lo están inaugurando ya o ya habrá sido inaugurado, y es a ver, lo encontraré, ¿eh? Y es un trabajo que se está haciendo un montaje que se está haciendo sobre el Jardín de las Delicias, ¿no? El Jardín de las Delicias lo conocemos todos y todas. Es este tríptico, ¿no? Entonces, lo que han realizado aquí han sido una selección, digamos, de ciertas escenas, ¿no? Ya sabemos todas las escenas que tiene esta pieza, ¿no? Todos estos pequeños detalles, y han realizado ampliaciones de 1 por 10, ¿no? 10 veces más grande de su tamaño real. Cuando vamos a un museo o cuando vamos a visitar esta obra, si la habéis visitado, bueno, es una sala que habitualmente está bastante concurrida y tal vez no tengamos todo el tiempo disponible o incluso la cercanía para acercarnos a ver estos pequeños fragmentos de esta obra, ¿no? Entonces, a mí me parece algo muy interesante que, visto que vosotros vais a trabajar con vuestras propias obras, podréis trabajar un poco de esta manera, ¿no? Podréis, digamos, revisitar un poco vuestro trabajo y ver qué parte os parece interesante, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de, digamos, un cuadro, algo en 2 dimensiones, pero lo podemos aplicar perfectamente a una escultura, alguna instalación, alguna unión de materiales, algún detalle importante, algún soporte que crea algún reflejo interesante. Esto, en mi opinión, amplía un poco la profundidad de vuestro trabajo y digamos que lo saca de la visión general, ¿no? Y os muestra ese pequeño detalle, ¿no? Cuando estamos viendo una obra, nunca nos ponemos siempre a la misma distancia y digo, bueno, tengo una visión global de cómo es la imagen, ¿no? Nos acercamos, miramos pequeños detalles. Entonces, a mí esto me parece interesante por el hecho de que vosotros estáis trabajando con vuestro propio material. A ver, dejo de compartir y se me vuelve a ver bien. Entonces os quiero proponer un ejercicio de fotografía, que es un ejercicio que se le hace mucho a los niños cuando estamos haciendo talleres de fotografía, y es el ejercicio del visor, ¿no? El ejercicio del visor es algo muy sencillo, muy económico, como podéis ver, si estáis algunos mirando a la cámara por ahí, y es coger un trocito de una cartulina, un cartón, un papel, y hacer un pequeño recorte tamaño, un pequeño recorte rectangular o cuadrado, eso queda a vuestra elección, para que con este recorte os acerquéis de nuevo a vuestras piezas y las miréis un poco a través de él con un nuevo ojo, ¿no? Diciendo, bueno,
qué partes de mi pieza me interesan, ¿no? ¿Qué materiales he usado, qué pinceladas he dado, qué relieves tiene mi obra? Entonces, me gustaría, en el caso de los que realicéis escultura o instalación, ¿no? Tenéis la posibilidad de recorrer vuestra obra y buscar esos sitios, esos espacios que decís, wow, aquí hay algo, ¿no? Creo que a través de eso, ¿no? De hecho, ahora Arantxa estaba hablando que si he entendido bien, una de las series que tiene está hecha un poco de esta manera, ¿no? Ha recogido trozos de su obra, les ha vuelto a imprimir, creo, y ha montado una obra nueva con eso. Entonces, nuestra propia obra, a través del formato fotográfico, puede crear nuevos espacios de investigación y, bueno, siempre creo que es algo enriquecedor analizar uno mismo lo que uno hace. También podéis ir por la calle y ir probando cosas por casa. Bueno, me parece un ejercicio que puede ser enriquecedor para todos, ¿no? Después de hablar un poco de esto, me gustaría pasar a una parte más práctica, que es la parte de qué vamos a necesitar, ¿no? Tenemos nuestra obra, ¿no? Le hemos dedicado bastante tiempo y ahora vamos a registrarla. Tenemos que registrarla con el mismo empeño, en mi opinión, ya que para mí la representación de vuestra obra es vuestra obra, por lo que decíamos antes, es la manera en la que la gente la va a ver, ¿no? A mí como fotógrafo también me gustaría que mis obras las vieran siempre cuando en una exposición, en un lugar en que puedo imprimir una foto enorme y que se apreciara realmente pues, todos los colores, toda la calidad, toda la profundidad, pero la desgracia un poco y la triste realidad para nosotros es que al final la mayor parte de la gente va a ver mis obras en un teléfono y el tamaño de la fotografía va a ser así de 2 centímetros por 2 centímetros en Instagram, ¿no? Puede que no nos guste, pero bueno, es algo a lo que nos tenemos que adecuar, ¿no? Entonces, como os decía, ¿qué equipo vamos a necesitar, ¿no? El equipo que vamos a necesitar va a ser una cámara reflex o una cámara que podamos tener control manual total de digamos, de la velocidad, de la sensibilidad ISO, el diafragma, con un objetivo, obviamente. Después vamos a necesitar también un trípode porque vamos a trabajar con tiempos muy lentos de exposición, ya que nuestra escena no se mueve, tenemos todo el tiempo posible, entonces habitualmente vamos a trabajar con tiempos de exposición de 10 segundos, 15 segundos, entonces necesitamos un trípode estable. Si por lo que sea, ahora recopilando un poco las cosas de material, estáis comprando algún material o así, hay algunos trípodes que tienen el brazo, digamos, que se flexa, sale del trípode y puede hacer tomas totalmente verticales hacia abajo. Es muy interesante cuando trabajamos con piezas pequeñas. Tal vez queramos tener este trípode que se gira, hace fotografías totalmente cenitales y podemos trabajar en una mesa e ir pasando si trabajamos con obras pequeñas. No es imprescindible, pero bueno, es una buena herramienta que podemos tener. Y como tercer elemento, digamos, algo en lo que no voy a profundizar mucho, ya que en una hora, bueno, no da tiempo a cubrirlo todo, sería la iluminación externa que podemos usar para iluminar nuestra obra, ¿no? La iluminación es un aspecto que muchas veces cuando usamos una luz externa se descuida, pensamos que con que ilumine es suficiente y en realidad estamos trabajando con luz reflejada, ¿no? La luz del día que entra por la ventana tiene un ancho digamos, unas ondas muy grandes y hace que refleje cantidad de colores. Si tenemos una luz de baja calidad, un halógeno que hemos comprado por 50 euros, digamos que la calidad de información que va a volver hacia nuestro sensor a reflejar esa luz en la obra va a perder tal vez un 60% de información de lo que nos estaría dando la luz del sol o un buen equipo de iluminación. Al final os dejaré mi email por si tenéis alguna consulta en concreto, ¿no? De alguien, oh, estoy buscando una cámara, estoy buscando algo de equipo y os contesto uno a uno sin problemas, ¿no? Como consejo general en el tema de iluminación, casi más importante invertir en una buena iluminación que invertir en una buena cámara, por este tema que os hablo de qué cantidad de luz refleja hacia nuestra cámara. Los sensores son muy similares entre ellos y las luces son muy diferentes, ¿no? Entonces, solo dejar esta pequeña nota. Muy bien, para continuar vamos a hablar del momento de la captura, ¿no? Entonces, bueno, hacer una pequeña nota sobre el equipo, ¿no? Pues seguramente muchos no, pues no dispongáis de estas cosas, ¿no?
hay muchísima gente que se ha comprado cámaras reflex que las tiene guardadas en el armario, entonces puede ser el momento en avisar amigos, escribir a conocidos que nos puedan prestar este material. Si no tenemos nadie cercano que nos lo preste, también podemos encontrarlo en sitios de alquiler de material fotográfico. Por 30 o 35 euros al día, creo que es aproximadamente, tenemos una cámara profesional con un objetivo que nos lo envían además desde Madrid o Barcelona, donde están estos sitios, a nuestro domicilio y de vuelta. Y bueno, volviendo un poco a la importancia antes de que os comentaba del registro, pues puede ser un momento pues, para invertir también un poco en estas cosas, ¿no? El momento de la captura. Bueno, habéis realizado vuestra obra, ¿no? Le habéis puesto un montón de empeño, un montón de tiempo, mucha investigación y normalmente no se le aplica tanto tiempo al momento de cómo voy a fotografiarlo, ¿no? Está claro que una de las imágenes que vamos a necesitar es la imagen de frente de nuestra obra, pero vamos a intentar, y yo lo que quiero proponeros aquí es que le dediquemos tiempo a la búsqueda del espacio donde vamos a hacer estas fotos, ¿no? Como decía, le hemos dedicado mucho esfuerzo, dediquémosle también tiempo a buscar un lugar donde poder colocar estas fotografías, si no es que disponemos ya de un estudio amplio donde poder hacerlo, que en su caso es fantástico, ¿no? Si no, recomiendo pues acercarse a centros cívicos, centros culturales, bibliotecas que puedan tener alguna sala multiusos. En fin, hay muchos lugares donde podemos ya tocar la puerta para que nos puedan prestar un espacio durante un día o 2 días y poder, digamos, simular nuestra exposición, ¿no? Todos imaginamos que queremos siempre exponer en sitios grandes, fantásticos y majestuosos, pero yo lo que digo tampoco es encontrar este tipo de sitios, porque puede ser algo que nos frene y digamos, no, es que como no tengo el lugar perfecto, pues no las voy a hacer, ¿no? Con una sala, que un pasillo que se abra, una sala un poco más grande, ahí ya tenemos la ocasión de poder poner una fotografía en el lado y otra fotografía de frente, una ventana y una esquina donde también podamos oponer dos obras. Me parece muy importante la contextualización de vuestro trabajo, ¿no? Ya sea para mostrar el tamaño de vuestra obra, porque en una fotografía podemos mostrar una obra que es una obra de 4 metros por 2 o una obra de 20 centímetros por 10 y el resultado es el mismo, ¿no? Si no nos fijamos mucho, si no establecemos algún punto de referencia. Entonces, la parte de contextualizar la obra me parece de vital importancia a la hora de tener un resultado de las fotografías más adecuado posible y más fiel a lo que va a ser vuestra instalación, ¿no? O vuestro montaje expositivo. A los galeristas, a los comisarios, a las comisarias, es algo que lo sé, porque es algo que les interesa mucho, ver ya un poco qué ambiente dan vuestras obras al lugar donde estamos proponiendo, ¿no? La obra, muchos certámenes, muchas convocatorias ya piden, ¿no? Y exigen un esquema de cómo van a ser de dónde vas a colocar tus obras en el espacio. Entonces, repito, dediquémosle tiempo a esto y dediquémosle intención porque es muy importante. Si por lo que sea no tenemos ninguna posibilidad, ¿no? Porque puede ser, vivimos en un pueblo lejano y más en estos tiempos ahora en los que moverse de municipio ya, por lo que parece, pues no se puede, o estamos un poco más limitados de lo habitual, también podemos crearlo, fotografiar nuestras obras individualmente y crear el espacio digitalmente, ¿no? Podemos tomar una fotografía, ir a un lugar expositivo, hacer una fotografía o tomar una fotografía de internet. Y tal vez sí, es cierto que no tengamos una fotografía muy grande, igual no lo podemos imprimir muy grande, pero bueno, ya podemos tener una fotografía pequeña donde en Photoshop meter nuestras obras, distorsionarlas para que se ajusten a la perspectiva de esta imagen que hemos descargado y ya podemos un poco fingir nuestra exposición, ¿no? Yo creo que a la hora de presentar una convocatoria a alguien, a cualquier entidad, cuanto más información les demos y cuanto más mascado lo demos, pues creo que siempre va a ser, se le va a prestar un poco más atención y va a ser, no sé, mejor recibido, creo, ¿no? Una cosa, bueno, un pequeño apunte también, existen unas Virtual Gallery for Artists, ¿no? Que son algunas páginas web que realizan estas experiencias inmersivas que estamos viendo en algunos museos que hay también, ¿no? Son páginas web que crean espacios en 3D donde tú introduces tu obra, ¿no?
es muy útil en el caso de gente que estéis trabajando con materiales, con piezas de gran volumen, ¿no? Decís, bueno, yo es que trabajo con piezas de 6x6, ¿no? ¿Cómo voy a montar eso en un sitio que me presten, ¿no? No puedo, requiere mucho esfuerzo. Esta es una opción. Los espacios en 3D, bueno, se están desarrollando en este último año, por ejemplo, han mejorado bastante, pero todavía tal vez son un poco artificiales, pero puede ser una buena solución para, digamos, mostrar este contexto general de vuestra exposición, ¿no? Vale, ahora os voy a dar un poco de teoría de exposición fotográfica, ¿no? Como hemos dicho, perdón, necesitamos una cámara que trabaje en manual, en la que nosotros podamos mover todos los parámetros, porque no queremos que ningún automatismo de la cámara elija qué color es el blanco o qué color es el rojo auténtico o qué contraste queremos en la fotografía, si queremos una fotografía más clara, más oscura. Así que necesitamos conocer, tener unas breves, unas mínimas nociones de exposición en fotografía, ¿no? Que os voy a dar a continuación. Por supuesto, alguna cosa tal vez no os quede clara del todo ahora y necesitáis ampliar información en Internet que encontraréis sin duda, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos con una cámara digital, lo cual ya es un gran avance porque vamos a poder hacer todas las fotos que queramos y equivocarnos todo lo que queramos sin ninguna presión y vamos a poder ver el resultado de la fotografía en el respaldo de la cámara, ¿no? Tenemos esta maravilla que nos enseña más o menos cómo está quedando la fotografía. Hay tres factores que afectan a la exposición en fotografía, ¿no? Estos tres factores son la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y el diafragma que elijamos. Vamos a empezar a hablar de la sensibilidad ISO. La sensibilidad ISO era el antiguo carrete que se cambiaba cuando necesitabas un poco más, la escena era muy nocturna, necesitabas un poco más de luz o trabajabas en escenas de conciertos y necesitabas una sensibilidad muy alta, porque trabajas con la cámara en la mano y es una ventaja poder disparar a una velocidad que no salga este temblor típico de las cámaras. Es algo que a nosotros no nos afecta. Nosotros vamos a trabajar encima de un trípode, nuestra imagen es fija, entonces no necesitamos aumentar esta sensibilidad ISO que podemos aumentar digitalmente en la cámara a través de uno de los diales. ¿Por qué no queremos aumentarla además? Porque al aumentar esta sensibilidad, lo que está haciendo, digamos, mecánicamente la cámara es introducir más corriente en el sensor de la fotografía. Esa corriente hace que sí, que perciba más luz, pero también hace que, digamos, perdamos un poco de profundidad de color, se generen cierto ruido, ciertos artefactos que son no deseados, ¿no? Entonces, como norma general, trabajemos siempre con el ISO al mínimo. El siguiente factor que influye en la exposición fotográfica e influye también en el aspecto de nuestra imagen es el diafragma. El diafragma, como imagino que sepáis, son estas pequeñas, dentro del objetivo, estas pequeñas elementos mecánicos que se cierran y se abren, ¿no? Es bastante gráfico, a modo de manguera, más luz entra, diafragmas más abiertos. Los diafragmas se representan con la letra F, diafragmas 1.2, 1.8, crean estas imágenes muy típicas de los retratos, por ejemplo, en las que estamos viendo al modelo con el ojo enfocado, pero de aquí hacia atrás ya todo empieza a coger una cremosidad, un desenfoque muy agradable, muy bonito, pero que para nuestro caso, que queremos que toda la imagen esté enfocada y sea colores brillantes, vamos a trabajar siempre en lo contrario, diafragmas muy cerraditos, que quiere decir F8, F9, F11 aproximadamente. Entonces yo hay dos factores de estos que habitualmente el 80% de las fotografías no voy a mover. Entonces son ya dos cosas que os podéis llevar casi de casa, el ISO 100 y el F9 preparados. ¿Con qué vamos a jugar a la hora de encontrarnos una situación con más o menos iluminación? Vamos a jugar con la velocidad de obturación. Como hemos dicho antes, estamos trabajando encima de un trípode, nos da igual que el tiempo sea de 5 segundos que de 15. Entonces, cuando nos plantemos delante de nuestra escena y a través del visor de la cámara estemos viendo la imagen, vamos a poder mover el dial y vamos a, digamos, ver cómo cambia la luminosidad de la escena, ¿no? Al cambiar la luminosidad de la escena es cuánta luz estamos dejando entrar a nuestro sensor. No solo nos vamos a guiar por la imagen trasera del LCD, de la pantallita, que es muy útil, está muy bien,
pero necesitamos algo más de información. En ese LCD, en la parte inferior, va a aparecer siempre lo que es el fotómetro de la cámara, ¿no? El medidor de luz preciso de la cámara. Esto va a aparecer entre valores de -3 hasta +3. Vamos a tender siempre, cuando movamos este dial de la velocidad, a buscar el centro. No importa si es -1, si es +1, dependiendo de la escena, puede variar un poquitín. Después en postproducción podremos arreglarlo, ¿no? En este momento un poco más de iniciación, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a jugar con eso y también hay algunas cámaras que nos enseñan, voy a enseñarlo por aquí, que nos muestran en la pantalla trasera un histograma. El histograma, digamos que es la representación más fiel de cómo está quedando nuestra fotografía, ¿no? Vamos a ver si lo encuentro. Histograma por aquí. Esto es un histograma, ¿no? Esto es un histograma y esto representa, como podéis ver arriba, pone sombras, tonos medios y altas luces. Digamos que esto representa la imagen que está captando vuestra cámara. Vemos que aquí el histograma está completo, desde el 0 hasta el 255. Hay un poco de información en todas partes, ¿no? Hay un poco de información en altas luces, en tonos medios y en sombras. Aquí en la siguiente imagen podéis ver lo que es una imagen subexpuesta, una imagen expuesta perfectamente y otra imagen sobreexpuesta. Como veis en la imagen de la izquierda, podemos ver qué es la subexposición. La subexposición es que en la zona de los negros, recordar que la zona izquierda siempre es la zona de las sombras, tenemos una gran cantidad, una montaña, digamos, para explicarlo gráficamente, muy alta y está cortada. Quiere decir que en ese corte hay una gran cantidad de imagen que solo tiene información de color negro. Entonces no queremos esto, queremos que esos grises o esos tonos oscuros de color salvarles también. Entonces vamos a buscar el histograma del centro, expuesto perfectamente. Si os fijáis en el sobreexpuesto, ocurre lo contrario que en la otra situación, donde en la parte derecha del histograma está completamente lleno de luces. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas partes de nuestra fotografía que van a salir completamente blancas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a cuidar a nivel de exposición en la cámara, ¿no? A ver, dejo de compartir y ahí me tenéis otra vez. Vale. Algunas cosas sobre posición de cámara, ¿no? Sobre ejemplos prácticos que podemos tener a la hora de realizar nuestra toma. Bueno, llegamos, tenemos nuestro equipo, más o menos podemos probar un poco en casa, ¿no? O el día que nos presten la cámara o que la alquilemos o que la compremos, probar un poco esa exposición en casa, ¿no? Va a ser lo mismo en casa que en el lugar que tengamos. Así que va a ser una cosa que nos podemos quitar porque ya hemos hecho un poco unas pruebas y vemos un poco cuál es la relación entre diafragmas, el ISO, la velocidad de obturación, ¿no? Recordar que, como os dije, ISO 100, F9 y ahí nos movemos en adelante con la velocidad. Os voy a hablar de temas de posición de cámara. Algo muy habitual es llegas, coges tu trípode, lo colocas la cámara y subes la cámara hacia arriba, la enfocas hacia abajo y lo que estás haciendo con esto, en vez de mover la cámara en altura hacia arriba y hacia abajo, sin inclinar, digamos, lo que estás haciendo es generando un poco de líneas verticales que se vienen hacia ti, se van hacia adelante. Entonces, un consejo muy importante, en mi opinión, sería mantener siempre la horizontalidad de la cámara total, ¿no? Lo que tenéis que hacer es moverlo, digamos, si nos ponemos aquí a la altura de la pantalla, buscando el centro de vuestra pieza, ¿no? Si vuestra pieza es una pieza rectangular, buscando que la altura sea esta, no tener la cámara aquí y enfocar hacia arriba, porque entonces vamos a perder un poco la forma original de nuestra pieza y las líneas verticales, pues como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Las líneas verticales de las paredes, de las columnas o de lo que pueda haber en el espacio. Como segundo consejo a la hora de toma es evitar la trepidación, la vibración de la cámara, incluso estando encima de un trípode, ¿no? Pensamos a veces que el trípode es algo súper estable, vamos a hacer una exposición de 20 segundos y le damos al botón y claro, nada más darle al botón y soltar el botón, ¿qué ocurre? Que has tocado la cámara. Esa pequeña vibración, aunque tú después la veas en la pantalla y digas, ¡buah, estupenda! Esta es la foto que quiero, esta es la mejor, ni siquiera la repito porque ha quedado bien, has generado una cierta vibración, sea al apretar
como al caminar alrededor de la cámara, ¿no? Cuando está realizando la toma. Es un vicio muy habitual, ¿no? Le das al disparador y te acercas y estás esperando, pasan los 20 segundos y si estamos trabajando en un sitio que tiene un suelo de madera, ese suelo de madera se va a mover un poco. Entonces vamos a generar esa pequeña vibración que nos va a generar imágenes con poca calidad. Para evitar lo de pulsar la cámara, todas las cámaras tienen un sistema de disparado, de autodisparo en 10 segundos. Lo que haremos será preparar el encuadre, preparar el enfoque, disparar, alejarnos de la cámara y esperar a que la cámara realice su trabajo. Otro tema sobre el que me interesa hablaros en el momento de la captura es el formato de la toma, ¿no? Formato vertical, formato horizontal, ¿no? Nunca estos formatos torcidos, de eso ni hablamos. Y bueno, estamos en el 2020 y somos víctimas total de dónde se ven nuestras imágenes. Nuestras imágenes se ven en dispositivos móviles en vertical, así que el formato vertical cada vez va ganando más espacio. Los fotógrafos muchas veces que tenemos cierta herencia del cine es algo que nos cuesta trabajar en vertical, ¿no? Es algo que normalmente instintivamente tiras a trabajar en horizontal. Pero no solo por las redes sociales o por el teléfono necesitamos ahora imágenes en vertical. Cuando se maqueta un libro, la gente que tal vez trabajéis un poco en esto, sabéis que las imágenes en vertical funcionan mucho mejor. Tenemos un libro de este tamaño, una imagen así siempre va a ocupar mucho más espacio, se va a ver mucho mejor. Entonces, si nos encontramos con una escena que nos gusta, nos atrae, decimos es esta, vamos a asegurarla. Vamos a trabajarla en horizontal, vamos a alejarnos, cambiar un poco el encuadre y realizarla en vertical. Así nos salvamos y las tenemos las dos en casa, porque bueno, es algo que sucede. A mí me ha sucedido muchas veces tener que hacer después recortes y no es lo mismo hacer un recorte que hacer la captura con todo el tamaño del sensor. ¿Qué me gustaría que tuvierais después de esta visita, ¿no? Habéis encontrado un espacio, habéis colocado vuestras obras, habéis ido con la cámara, habéis medido bien la luz, habéis encontrado buenos puntos de visión. Entonces, a mí me gustaría que llegarais a casa o a vuestro estudio, el sitio donde trabajéis, después con el ordenador, con 4 tipos de fotografías, ¿no? Estos 4 tipos de fotografías, los que yo me centro un poco en hacer, son la fotografía de frente objetiva, una fotografía de frente de vuestra obra. Imaginamos muchas veces la mayor parte de las obras son pues, colgadas en la pared. Si es una instalación o una escultura, también una imagen de frente. Y digamos lo más neutra posible, ¿no? Para que después esta imagen la podamos recortar o si se la damos a una persona que está haciendo algún catálogo pueda manejarla bien y trabaje con otras obras, tal vez de otros fotógrafos, otros artistas que hayan también hecho esta fotografía totalmente, digamos, enfrentados a vuestra obra. Como segunda parte, volvemos un poco al ejercicio que os mostraba antes de vuestro pequeño visor, ¿no? Lo bueno de este visor es que no tenemos que estar mirando velocidades, diafragmas, es solo el análisis del encuadre. Entonces, este segundo tipo de fotografía que quiero que tengáis son fotografías de detalle de vuestra obra, ¿no? Pues volver 3, 4, 6 fotografías de detalle de vuestra obra, no solo para el registro, sino tal vez para investigar un poco sobre ella. Como tercer ejemplo de disparo, me gustaría que volvierais con un, digamos, un detalle. A ver, puedo poneros tal vez algún ejemplo. Que volvierais con un espacio general de la exposición, ¿no? Un espacio que. A ver, de esto uno, compartir. Que hable un poco de la exposición en general, ¿no? Por ejemplo. Aquí podemos ver, esta es una exposición realizada en la Biblioteca Central de Santander, con imágenes del Fondo Norte y la curadora es Marta Mantecón, si no me estoy equivocando. Entonces, aquí vemos una imagen general de la exposición, ¿no? Esto ya no es un trabajo para el artista, sino un trabajo para una curadora. Entonces, ¿qué es importante para ella? O sea, ¿qué siento yo que le tengo que dar? Una visión general, cómo ha relacionado las obras, ¿no? Cómo ha colocado esta obra en el centro, cómo las ha relacionado con otras.
A ver si tenemos alguna más de contexto. Buscamos una línea de fuga también, ¿no? Tal vez tengamos la oportunidad. Sé que este espacio es un espacio muy grande, que tiene un muro móvil, pero bueno, un poco como idea, ¿no? Esa imagen que contextualice un poco toda la obra, ¿no? Toda la obra, disculpar, todo vuestro montaje expositivo, ¿no? Después, como cuarto ejemplo, tal vez eso no lo podáis hacer vosotros mismos, porque hacerse un autorretrato es un poco complicado, pero intentar tener un retrato con vuestro trabajo, ¿no? Un retrato ya sea trabajando, ya sea paseando por vuestra exposición, digamos, algo que si os vea, yo muchas veces en esta búsqueda de webs que hice era alucinante porque veía trabajazos en color preciosos y de repente la fotografía de la persona, cuando entrabas en su parte de biografía, era una fotografía, yo entiendo que muchas veces nos da cierto reparo ponernos delante de la cámara, ¿no? Pero las fotografías de retrato que he encontrado, la mayoría eran, bueno, pues esas fotografías de colegio así, muy tensos. Busquemos una fotografía que nos incluya a nosotros en un buen momento y que se nos vea trabajando, ¿no? Esto es algo que cuando enviemos cosas a una convocatoria, sin duda va a ser algo que enriquezca un poco el todo, ¿no? Quería hacer un pequeño apunte sobre cuando trabajamos con escultura o instalación. Es cierto que es, digamos, enfrentarnos a una bestia totalmente distinta, ¿no? El hecho de poder rodearla, el hecho también de que cuando la fotografiemos nos puedan tal vez molestar otros objetos que estén en el mismo espacio. Ahí sí es interesante, por ejemplo, antes os decía que trabajo siempre en F9, F11 para tener la máxima nitidez posible. Ahí sí es interesante trabajar en diafragmas abiertos. Diafragmas abiertos, como os decía, son los F1.2, F2.8, estos diafragmas en los que podemos aislar un sujeto, ¿no? Aislar una obra dentro de un espacio. Esto nos va a ayudar mucho. También aconsejo para los que trabajéis este tipo de materiales, este tipo de obras, probar con lentes más angulares, ¿no? Con lente angular me refiero a ese aspecto que conocemos todo de la imagen de GoPro, aunque no sea una imagen de mucha calidad. Hay lentes en fotografía alrededor de los 20 milímetros que dan un poco esa sensación. Sin llegar a distorsionar demasiado, crean un poco una sensación inmersiva, ¿no? Si tenemos una escultura o una instalación que hemos puesto a ras de suelo, colocamos la cámara totalmente apoyada en el suelo. Aquí tal vez no tengamos tanto problema con estas cosas que antes os decía no hacer, inclinar la cámara hacia arriba o hacia abajo. Cuando trabajamos con instalaciones, estas lentes angulares y estos movimientos de cámara nos pueden crear una sensación más de estar dentro de la escultura, ¿no? De estar dentro de, pues como ve uno muchas veces las esculturas, ¿no? Por lo menos yo me tiro por abajo, miro un poco, veo, busco, pues al tener esa oportunidad de ser un soporte distinto, buscar ángulos distintos como espectador. Y es lo que tenemos que buscar también como fotógrafos en este momento de la captura de nuestra obra. Muy bien, para continuar quería hablaros un poco de la edición. A ver cómo voy de tiempo. Bien. Voy a repasar un poco, yo trabajo con Lightroom. Antes nos he hablado de por qué queremos también una cámara reflex con control manual. Y la queremos porque genera un archivo fotográfico que se llama archivo RAW, R-A-W, crudo en inglés. Entonces es un archivo de mucha más profundidad, con mucha más calidad de color que un archivo JPG, que es el archivo de fotografía al uso, ¿no? Digamos que el proceso que vamos a realizar ahora es el paso de este archivo RAW muy rico en colores y sobre todo muy modificable sin perder ningún tipo de calidad a JPG, que es lo que hace la cámara automáticamente. Tú también puedes elegir que una cámara reflex dispare y te haga un JPG, pero este JPG siempre va a ser de menos calidad y digamos no va a tener un poco nuestra intención, ¿no? Nosotros en un JPG podemos cambiar los balances de blancos, podemos cambiar los colores de una manera mucho más precisa y con mucho menos deterioro a la imagen, ¿no? Entonces os quiero poner una imagen con fallos, una imagen con fallos en la toma para que veáis un poco cómo solucionar ciertas cosas que nos pueden suceder cuando estemos fotografiando, ¿no? Voy por aquí a compartir pantalla. Bueno, esta por ejemplo, vamos a darle aquí a revelar, ¿no?
Entonces, bueno, tenemos esta imagen, esperad que mueva esto hacia el otro lado, por aquí. Tenemos esta imagen que, bueno, bueno, antes de hablaros de la edición, un segundito, ahora mismo volvemos. Quería comentaros un poco, bueno, volvemos a casa, tenemos nuestras imágenes y las pasamos a una pantalla, ¿no? Entonces, de repente, nuestro soporte, que es un soporte hecho con, pues con pigmentos, con tinta, con colores y de perdón, luz reflejada, de repente nos vamos a encontrar con que tenemos esta fantástica pantalla que despide una cantidad de colores alucinante y que es, bueno, pues mucho más bonita o mucho más atractiva o más, con colores más saturados, más brillantes que la realidad, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que la pantalla un poco nos está engañando, ¿no? Yo quiero hacer bastante hincapié aquí en no fiarnos mucho de nuestra pantalla. Ahora mismo me estáis viendo en iPads o ordenadores y todos tenemos un control de brillo de nuestra pantalla, ¿no? Entonces, si yo ahora cojo, os invito a que probéis un segundito, si yo ahora cojo el botón de brillo y le doy hasta la mitad, la imagen que estáis viendo, si estáis viendo mi imagen, va a oscurecer un montón, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la realidad? La realidad es cuánto brillo tengáis en la pantalla. Todos hemos trabajado con un ordenador fuera de casa. Sabemos que trabajas fuera de casa, casi no ves los colores, parece que las fotos no estén contrastadas, necesitas ponerte un poco a la sombra. Entonces, no nos fiemos mucho de nuestra pantalla, ¿no? Nuestra pantalla pues está muy bien, es muy atractiva y se ven las cosas muy bien, pero no se ven las cosas fieles a cuál va a ser la realidad, sobre todo si pretendemos que la realidad sea una fotografía impresa o que se vea la misma realidad en la pantalla que yo edito con las pantallas a las que lleguen mis fotografías a través de Internet, ¿no? Incluso van a acabar viéndose en una pantalla móvil, que sabéis todos que podemos mover el brillo de una manera que no sabemos muy bien si está bien expuesto o mal expuesto. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en el histograma, una vez más. Vamos por aquí a entrar en Lightroom. Y aquí a mano derecha, en la parte derecha superior, podéis ver que pone histograma y esta es la relación de la que hablábamos antes, ¿no? Una relación de luces y sombras de nuestra obra, de nuestra fotografía. Si os fijáis en esta fotografía que he puesto, no hay apenas luces en la parte izquierda, esta parte ahí que se ilumina ahora, en la parte de negros y sombras, apenas tenemos información. Tenemos información en la parte de iluminaciones, que está muy bien. Podemos ver esta parte de las ventanas, que son estos picos de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empiezo yo mi proceso de trabajo con una fotografía con algún error como puede ser esto, ¿no? Lo primero que hago para ajustar un poco los colores sería irme a temperatura de colores y si os fijáis aquí, esto que se ilumina, este pequeño cuentagotas, es una herramienta fantástica que nos soluciona mucho la vida y vamos a buscar en nuestra imagen una zona totalmente blanca. Puede ser esta y vamos a clicar en esa zona. Si no tenemos una zona blanca cuando estamos realizando nuestra toma, realizamos una fotografía con nuestra obra y le ponemos un folio delante, un folio cercano. No es necesario que sea en todas las fotos, con que lo realizamos en una, eso ya nos va a dar un valor que clicamos en esa, si la luz no ha cambiado, podemos aplicarle ese valor de balance de blancos al resto de las fotografías. Entonces, volvemos a Lightroom y cojo mi cuentagotas, voy a esta pared blanca, clico y ¿qué sucede? Sucede que el balance de blancos ha cambiado totalmente, de una imagen más cálida que, bueno, yo por gusto es algo que me gusta más, pero no puedo elegir algo por gusto, porque si después una imagen cálida la queremos imprimir, resulta que las partes blancas, que se supone que en un libro tienen que ser blancas, de repente quedan con un tono amarillento y se están compartiendo espacio con imágenes que han creado otros fotógrafos, entonces se convierte un poco para la persona que esté creando un catálogo un poco en un caos, ¿no? Entonces necesitamos que el blanco sea blanco. No solo por ese motivo, sino porque es la manera, digamos, digamos la manera no profesional de que el programa establezca los valores para todos los colores que nosotros estamos tratando en nuestra obra.
Sé que os interesa mucho la reproducción de color, ahora vamos a hablar de ello. Y os voy a hablar, pues eso, de dos maneras de hacerlo. Una, digamos, es esta manera, la manera de elegir el balance de blancos y asumir que con ese balance de blancos el resto de colores, la fotografía, digamos, el programa les está interpretando perfectamente. Otro sistema, digamos, el sistema un poco más avanzado, es a través de un calibrador de pantalla, ¿no? ¿Qué es un calibrador de pantalla? Un calibrador de pantalla es un aparatito físico que yo, digamos, pego aquí a mi pantalla y lo que hace mi pantalla es emitir unos colores. Este calibrador está conectado por USB y emite unos colores y el calibrador dice, bueno, estás emitiendo ciertos colores mal, los colores reales son estos, estos y estos, y vuelve a asignar colores a mi pantalla. Entonces ya tengo una reproducción en mi pantalla fiel de lo que es el archivo, ¿no? Entonces, esta, digamos, sería un poco la manera profesional de realizarlo. ¿Que va acompañada con qué? Va acompañada con este otro aparatito que se llama color checker o colorímetro. Y es este aparatito de aquí. Este aparatito de aquí, ¿para qué sirve? Es una tableta de colores, ¿no? Como podéis ver, los colores obviamente son auténticos y fieles, y tiene un pequeño programa informático cuando compramos un aparato de estos. ¿Cómo funciona este aparato? Cuando realizamos la fotografía de nuestras obras, fotografiamos en la misma luz, no en la misma escena, sino en el mismo lugar, en la misma luz, una fotografía de este aparatito. Lo metemos dentro del Lightroom y le asignamos su espacio de color. Digamos que decidimos que estos colores son los colores reales bajo esa luz. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Hacerlo automáticamente de la cámara en balance de blancos. La diferencia es que aquí tenemos, como podéis ver, una cantidad de colores increíbles. La cámara solo percibe red, green and blue. Entonces, en base a esos colores, hace interpolaciones y asigna valores a otros colores. Aquí lo que estamos haciendo es que cierto amarillo, podéis ver que hay 3 amarillos, varios azules, tengan sus valores exactos y concretos. Entonces, la manera, digamos, más exacta y más fiel de hacer estas fotografías sería esta: realizar una toma del color checker en el lugar, tener una pantalla calibrada y calibrarla habitualmente, porque no es algo que calibres una vez y vale, sino que tienes que realizarlo periódicamente. Y entonces ya con esos dos elementos claros ya sabemos que lo que vemos en pantalla de la toma que hemos realizado es exactamente eso, ¿no? Bueno, volvemos a nuestro proceso de Lightroom. Como no disponemos de estos artilugios, que bueno, son un poco caros y tal vez si realizáis fotografía eventual no os metáis en estos berenjenales porque requieren un poco más de trabajo. Quería decirlo por si hay alguien que estuviera pues, más interesado y sea una persona que, pues, que le importa mucho esa fidelidad de color. Después hablaremos de lo que pasa con la impresión. Entonces aquí mi proceso en Lightroom, ¿cuál sería? Ya he realizado ese balance de blancos y veo que tengo ciertas líneas que no me han quedado del todo rectas. No tengo aquí esta columna de entrada y que he usado una lente tal vez un poco demasiado angular. Tengo aquí otra parte de la pieza que no me interesa. Entonces lo segundo que haría sería entrar a la herramienta de recorte, ¿no? Idealmente esto no tengo que hacerlo, pero es algo que es muy probable que en el comienzo empecéis a hacer. Entonces, manteniendo la proporción original de la fotografía, voy a recortar la imagen hasta que vea que, digamos, tiene los aspectos que yo necesito, ¿no? ¿Qué necesita, por ejemplo? Esta es una exposición curada por Carmen Quijano, si no recuerdo mal. ¿Qué necesita Carmen? Necesita ver una relación de sus obras, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, este puede ser una buena línea, esta línea nos sirve de entrada, las líneas están paralelas y verticales y realizo un nuevo encuadre. La fotografía, si veis de lo que venimos, bueno, pues ya va cogiendo un poco de... A ver, esta vamos a... Esta es la fotografía original y esta es la fotografía que poco a poco vamos consiguiendo. Como veis, nos hemos quitado esos tonos cálidos, estamos ya en unos tonos neutros y continuamos con esta parte, la parte de exposición, contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros. Con estos, en esta pestaña vamos a poder mover, digamos, la información que tenemos en el histograma en la parte superior.
Como os decía antes, nuestra principal obsesión casi es rellenar el histograma. ¿Por qué rellenar el histograma? Porque lo que hacemos al rellenar el histograma es crear la fotografía más rica posible de tonos, con más diferencia entre las luces y las sombras. Entonces va a ser una imagen más vibrante, más viva, que nos va a invitar a estar más tiempo y más fiel a las obras. Entonces, aquí la exposición la tenemos bien, porque como vemos en la parte de arriba del histograma no nos hemos pasado, pero necesitamos algo más de sombras. Entonces, si veis cómo muevo el pulsante de sombras, aquí arriba, mirando a la parte del histograma, podéis ver que las llevo un poco más a la parte oscura. Si tiro del negro, podéis ver que ahí vamos entrando en la parte de negro. Si os fijáis, esa obra que se vuelve azul, esas partes que se vuelven azules, es porque tengo esta pestaña activada. Y esta pestaña activada quiere decir que me enseñe cuándo tengo. Si tengo las dos activadas, podéis ver. Que me enseñe cuánto tengo. En el caso de las zonas rojas, luces totalmente quemadas, que a la hora de imprimir van a ser un blanco total, o luces totalmente oscuras, que a la hora de imprimir van a ser negro total. No nos interesa que esas zonas sean negro totales, sino que tengan, aunque sean obras muy, muy oscuras, sino que tengan tal vez un poco, pero que mantengan siempre un poco de información, ¿no? Entonces, ahora si os fijáis, el histograma ya está más completo. Tengo bastantes zonas, bastante información en la zona de altas luces, porque es una imagen muy clara, pero ya tengo espacio en las zonas negras también. Continuando, aquí tenemos la curva de tonos. No nos vamos a meter en la curva de tonos porque digamos que el efecto que tiene es bastante similar al que hemos estado realizando ahora. Aumenta o disminuye el contraste, ¿no? Y aquí tenemos esta magnífica paleta con todos los colores y todas sus variables, tono, saturación, luminancia. Es muy tentador meternos aquí a manearlo todo y decir tiro un poco del rojo, tiro un poco del naranja. Yo procuro no hacerlo, a no ser que tenga alguna corrección muy obvia, porque no estoy trabajando con una obra que yo conozca. Vosotros tenéis la suerte de trabajar con vuestra propia obra. Entonces, en ese caso, si veis que con el balance de blancos el rojo está bien reproducido, se puede asumir que el azul va a estar también muy bien reproducido y os podéis fiar un poco de vuestra pantalla y mover estos valores. Sin pasarnos, porque nunca me pasaría de moverlos de 20, porque bueno, puede generar colores raros y a veces fiarnos de la pantalla, como os decía, pues no es muy aconsejable, ¿no? Continuando, encontramos algo que nos tengamos que fijar es en la parte de enfoque. Aquí yo la verdad que os daría unos valores fijos de uso, que serían estos que tengo 40, 1, 25, 0. Lo que hace el enfoque, digamos, el trabajo del enfoque es realizar un microcontraste, ¿no? Se acerca a la imagen y realiza un microcontraste entre los píxeles cercanos unos a otros. Decide darles un poco más de iluminación a los claros y restarle un poco de iluminación a los oscuros. Esto a nuestro ojo genera una falsa sensación de nitidez. Está muy bien, pero pasarse también genera una imagen muy artificial. Entonces, más de 40, 50 como máximo, nada. Después, bueno, más abajo tenemos esta pestañita que es de los pocos automatismos que recomiendo, que la tenemos bajo correcciones de lente. Si veis, se ilumina aquí correcciones de lente y tenemos activar correcciones de perfil. El programa reconoce qué cámara habéis usado, reconoce qué objetivo habéis usado y como cada objetivo tiene algunas carencias, algunas distorsiones de barril, algún viñeteado, esta pantalla lo que hace es eliminar todas esas distorsiones. Si os fijáis, aquí aparece que he trabajado con un Canon 20mm f2.8 y que cuando la clico, lo aplico o lo quito, pierde esa sensación un poco de balón, digamos, ¿no? Que no es muy recomendable. Bueno, después esto sería más o menos todo así en un pase un poco superficial por una edición que ya va a hacer que mejore muchísimo vuestra imagen en comparación con cualquier cámara, aunque sea buena, que cree un JPG, digamos, de fábrica, ¿no? Un poco. Aquí en archivo tenemos la pestaña de exportar y en exportar vamos a buscar, bueno, pues siempre calidad 100%, ¿no? No vamos a querer perder nada de calidad y resolución 300 píxeles por pulgada. Esta resolución es muy importante si vamos a imprimir. Yo la dejo siempre así, porque aunque la tengamos para pantalla, no va a generar más peso al archivo
y tenemos que mantener siempre unos valores entre 240, 260 y 300, ¿no? Para la impresión. De acuerdo, aquí exportaríamos y entonces, bueno, tenemos ya nuestro... He dejado de compartir, ¿no? ¿Estoy compartiendo, Laura, o se me ve a mí otra vez? A ver, aquí, dejar de compartir, vale. Ahora ya has dejado de compartir. Ahora ya, sí, se me había perdido la pestañita. Bueno, entonces hemos pasado un poco ya por todas las fases, ¿no? A ver cómo voy de tiempo, que no es... Bueno, bien, tengo todavía un momento. Hemos pasado un poco por todas las fases y tenemos este JPG fantástico, ¿no? Recordar un poco todos los procesos, ¿no? Tomarnos mucho tiempo en la búsqueda del espacio donde vamos a realizar las fotografías, hacer las fotografías con mucho mimo, con mucho cuidado. Si queremos usar el color checker para una producción óptima de color, estupendo. Entonces llega el momento de, bueno, de pasar nuestras fotografías a papel, ¿no? Este es un momento un poco duro, a veces decepcionante, porque hemos trabajado tanto tiempo en este entorno tan brillante, tan luminoso y tan atractivo, ¿no? Basta ver, vamos por la calle, cuando vamos por la calle y de repente vemos alguna marquesina publicitaria con una imagen retroiluminada, vemos que nos atrae, nos capta, ¿no? Y ahora lo que vamos a volver es a otra imagen, digamos, de luz reflejada. Como tendencia en la edición, diría que es siempre mejor tenerlo todo un poco más hacia los tonos claros, ¿no? Y editar en nuestra pantalla en un 60-70% de luminosidad. No recomiendo editar al máximo de luminosidad y, como os he dicho antes, fiaros del histograma. Si os fiáis del histograma que estaba aquí en el programa, nunca os va a pasar nada, porque si no tenemos luces quemadas, no tenemos negros del todo negros, que aparecían con los clics que hemos visto antes, de esos triangulitos, no vamos a tener zonas empastadas. Entonces ya el programa podremos dar al impresor y decir, no, mi archivo está perfecto, mira el histograma, este negro no tenía que ser tan negro, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, eso, si seguimos bien los pasos, pues vamos a tener una buena imagen. Quería comentaros un poco el tema de los espacios de color y perfiles de color un poco rápido, porque puede ser que sea algo con lo que os encontréis en impresión, ¿no? Cuando estéis hablando con alguien o cuando vayáis a imprimir por internet vuestras imágenes, ¿no? Si os fijáis, voy a poner aquí una... ¿Qué son los espacios de colores, ¿no? Retiro esto y así lo vemos. Si podéis ver aquí la parte, digamos, la curva circular de arriba, es el espectro de color que percibe el ojo humano, ¿no? Estos son todos los colores que nuestro ojo puede ver. Como os fijáis, montones de verdes, montones de azules, ¿no? Un poco menos de rojos, amarillos, magentas. Y después, digamos, que están los espacios de trabajo digitales, ¿no? Los espacios donde nosotros trabajamos en los programas, donde nuestra cámara trabaja. Y estos son el sRGB, que es el formato muy habitual para web. Aquí pone cercano al color impreso CMK, bueno, eso lo hablaremos ahora. Y el Adobe RGB, que va a ser el espacio, digamos, que yo recomiendo en el que trabajéis. Existe el Profoto RGB, que está muy bien, tiene mucho detalle, mucho color, pero tiene tal vez demasiado detalle y demasiado color y puede generar un poco más, unos más engaños, digamos, ¿no? Trabajar en Adobe RGB a mí me parece lo ideal. Esos son los espacios de color, ¿no? En cuanto a los perfiles de color que os vais a encontrar, muchas veces un impresor te puede decir, ah, bueno, te paso el perfil ICC de los papeles con los que vamos a trabajar y lo introduces en tu Photoshop, ¿no? Entonces, bueno, esto te suena chino, pero tampoco es algo tan complejo. Los perfiles de color, digamos, son datos de los dispositivos y soportes de cómo interpretan, ¿no? Ya que estamos trabajando en digital, los colores, los unos y ceros, ¿no? Que al final nos movemos en bits, ¿no? Los colores que está, digamos, transmitiendo tu JPG que has enviado a impresión. Entonces, hay una herramienta en Photoshop que puedes hacer la prueba, ¿no? Para mirarlo. Tú te descargas este perfil de ICC que te van a enviar o que puedes descargar de una página web de impresión. Y en tu Photoshop puedes elegir, cuando os descarguéis esto, os van a decir los pasos, son muy sencillos, y puedes elegir hacer una previsualización en ese perfil de color. Es decir, cómo va a quedar tu fotografía bajo un papel varitado o Fuji, ¿no?
Entonces, bueno, ¿es útil esta herramienta? Si tenemos una pantalla calibrada, si hemos realizado las fotos con color checker, puede ser útil, aunque a mí realmente me sigue resultando engañoso, ¿no? Porque me dices, bueno, este es el perfil de color, esta es cómo va a quedar tu fotografía en papel, pero lo sigo viendo en una pantalla. Entonces, para mí, la relación perfecta, el paso perfecto o ideal, ¿no? Entre nuestra pantalla y papeles es tener cercanía con el impresor, ¿no? Tener un impresor cercano, ojalá en tu ciudad, si puede ser. Yo trabajo mucho con Quique Gambarte de Deluxe. O bueno, también te puedes comunicar con alguien por email, ¿no? Cada uno donde quiera y como quiera, y hacer pruebas, ¿no? Hacer pruebas de ese trabajo. Imprimes tal vez un fragmento si vas a realizar una obra muy grande, o imprimes varias, te las traes a casa, las miras, realizas algún ajuste de contraste, ves que tal vez los rojos te han quedado poco saturados y tu obra tiene una intención de color más brillante, ¿no? Entonces puedes realizar estos ajustes. No recomiendo tampoco obsesionarse muchísimo, es algo que tenemos de generación de los fotógrafos, que es obsesionarnos mucho con la fidelidad del color de papel a pantalla. ¿Por qué no obsesionarnos mucho? Porque si yo miro este libro ahora mismo aquí, que tengo aquí unas luces a 3300 y un poco de luz de la calle, lo voy a ver con un tono, pero si lo miro esta noche, que ya no hay luz del día, va a coger otros tonos, ¿no? Esas pequeñas variaciones. Entonces, yo soy pro que la imagen sea totalmente fidedigna, pero no obsesionarnos demasiado porque no hay ninguna imagen que la veas siempre igual, independientemente de la luz que haya en todas las superficies. Entonces, sí, mirarlo, pero bueno, tampoco sin pasarnos, ¿no? Ya voy concluyendo, que ya estoy en la hora. Como conclusión, os quería decir, bueno, reinsistiros un poco en eso, si habéis tomado tiempo y habéis puesto mucha intención en la elección del material, en la elección del color, en la elección de los soportes, o vais a realizar también, ¿no? Tenéis en ciernes una exposición, ¿no? Como decía Arantxa antes, ¿no? Sus exposiciones, o muchas de ellas son únicas, ¿no? Son instalaciones adecuadas al espacio. Es una responsabilidad vuestra ir a documentar esto de la mejor manera posible. Puede que esa situación seguramente no se va a repetir nunca más, o si se repite ya va a ser en otro espacio. Entonces, bueno, una documentación de vuestra obra, insisto otra vez más, me parece muy importante, ¿no? Si os interesa esto, es verdad, os quería dejar esta recomendación, si os interesa especialmente el tema de la fotografía de arte, tal vez algunos estáis más relacionados con la fotografía y os interesan los fotógrafos de arte, la artista Cristina Garrido tiene un proyecto que creo que lo realizó en 2019-2018, no estoy seguro del todo, que se llama The Invisible Art of Documenting Art, ¿no? Ella tiene un trabajo de investigación muy profundo y tiene muchas entrevistas a fotógrafos, tiene documentación relacionada. Bueno, si queréis profundizar y ampliar un poco, tal vez, sí, digamos, la figura del fotógrafo de arte o la fotografía de arte en general, bueno, os recomiendo que veáis su trabajo, que a mí me ha resultado muy enriquecedor. Y yo creo que no me dejo nada más. Bueno, os digo mi email, si alguno estáis apuntando, javierdriba@gmail.com. Imagino tal vez que Laura le pueda pasar, si alguno tenéis interés, para recibir cualquier tipo de pregunta de cualquier tema que se me haya quedado un poco cojo por un poco la hora que tengo para el curso. Para mí, ¿qué sería la leche? Que me mandaréis alguna foto de vuestra obra, que después de esta turra que os he dado, que digáis, bueno, voy a aplicar esto, esto y esto, resulta que me he prestado una cámara y puedo mejorar mi obra. Si me mandáis algo, bueno, yo estaré encantado de hacer los comentarios, de edición, de captura o de lo que sea. Así que, bueno, muchas gracias. Una vez más, muchas gracias a Laura, a Noca y al ayuntamiento que apoya esto y al gobierno de Cantabria, etcétera. Y muchas gracias. Espero que os haya servido de utilidad y que de aquí en adelante vuestras fotos de obra suban así de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Tengo, no sé, creo que 4 hojas de notas. No he parado de apuntar. Yo creo que es muy importante. Lo hablábamos al principio y después de
de tu taller todavía más, ¿no? Que la captura de la pieza, de la obra de arte es fundamental, porque como tú has dicho al inicio, muchas veces es lo que nos llega, porque no podemos observarla presencialmente. Entonces, es fundamental, e insisto, para los artistas es fundamental la buena fotografía de la obra en el portfolio. Yo sé que es muy poco tiempo, pero yo creo que has dado muchos apuntes con los que los artistas luego pueden trabajar en el estudio, pueden monear un poco con sus fotografías, con la fotografía de su obra y ver, bueno, pues cuáles son los aspectos que mejor le quedan. Yo no sé si hay alguien que quiera hacer una pregunta. Son muchos datos y supongo que todos tienen muchas dudas. Lo que no sé es si se van a atrever a hacerlos. Yo invito a cualquiera de los asistentes a que formule la pregunta bueno, que le parezca interesante tanto a él como a Arantxa. Yo, mientras la gente va asimilando una mañana tan densa como esta y a la vez tan interesante, yo quisiera hacerte una pregunta relacionada con lo que has expuesto. Y es el problema de la conversión RGB-CMYK Sí. en la impresión de la fotografía. La fotografía se trabaja sobre RGB Sí. y se convierte en CMYK por una especie de algoritmos que son incontrolables, ¿no? Entonces, ¿qué consejos puedes darnos para la conversión a la hora de imprimir la obra en un catálogo, por ejemplo? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en esa conversión? De acuerdo. La conversión, vosotros vais a seguir entregando la imagen en el espacio en el que habéis trabajado, en Adobe RGB. Podéis realizar una previsualización, como la previsualización que os contaba antes de esa previsualización de perfiles que descargáis de páginas, también en Photoshop. No tengo ahora exactamente la ruta, pero creo que es modo de vista en CMYK, lo pone, vamos, es muy accesible. Y cuando cliquéis ahí vais a ver la diferencia de colores, ¿no? La diferencia de colores entre vuestro Adobe RGB y el CMYK. Sinceramente, es una diferencia en pantalla, porque claro, la diferencia mayor no tanto es el espacio de color o esta teórica exposición que nos hace la fotografía en Photoshop al pulsar CMYK, nos baja un poco la intensidad de la fotografía, baja tal vez un poquitín la luz, perdemos algún color, pero de todas maneras, como comentaba antes, lo estamos viendo en un espacio que proyecta luz, entonces sigue siendo muy poco fiable. Yo, mi recomendación, a pesar de tener todos los artilugios para hacer todo este proyecto totalmente estricto, digamos, el calibrador, el color checker, etcétera, bajarme los perfiles de cada papel fotográfico, sinceramente, lo mejor que he encontrado es lo que os contaba de tener una comunicación cercana y directa con el impresor, porque la impresión es todo otro mundo, complejísimo y muy amplio, y él va a ser más el que os pueda decir, mira, me estás mandando estas fotografías con una dominancia magenta, mira a ver si lo puedes ajustar, porque mi máquina esa dominancia la aumenta. Entonces, yo aconsejo una relación con la persona con la que vayáis a imprimir. Normalmente están encantados de explicaros sus cosas, porque son unos frikis también de sus materiales, y entonces va a haber buena comunicación. Ese sería mi consejo, porque, pues eso, como decía, fiarnos de las pantallas es, incluso cuando hacemos esta teórica cambio a CMYK en pantalla. Aprovechando que está Arantxa y bueno, has visto cuál es el trabajo de Arantxa y supongo que Arantxa en su caso la captura, la toma de imagen de su obra sea extremadamente delicada porque Arantxa no es solo que refleje luz, sino que además la emite. La emite, sí, sí. Entonces, y además el vinilo suele tener cierta cantidad de brillo, en fin, que hacer una fotografía de
Arantxa es de las complicadas. Es de las complicadas. Pero las imágenes de Arantxa tienen un montón de profundidad, incluso las que ella tiene, todas estas zonas de reflejos, ¿no? Yo en su fotografía miraría muchísimo el reflejo, ¿no? O estas obras que tiene también que ella ya establece una posición del espectador, ¿no? Esta última serie que tenías para ver un poco así en diagonal, ¿no? Son más complicadas, pero son más ricas, ¿no? La explicación para realizar esas fotografías sí sería un poco más compleja. Yo ahí tal vez sí que montaría 2 o 3 imágenes distintas, porque en cuanto a fotografía es algo que emite luz, eso queda blanco total. Y tal vez los materiales que sobrepone, entonces ya van a perder el color total. Entonces yo lo haría, digamos, mi forma de trabajar sería como por capas, ¿no? Primero, con la cámara en la misma posición, bajaría mucho la exposición para fotografiar únicamente la luz, pero manteniendo el color que ella quiere, ¿no? Porque Así lo han hecho. ¿Eh? Así lo han hecho fotógrafos. Así lo han hecho, ¿no? Porque los fluorescentes aparecen blancos, salvo el color amarillo, todos aparecen blancos. Y el color del resto de piezas casi desaparece, entonces se lo comen. Sí, claro, claro. Entonces así lo han hecho, haciendo varias exposiciones desde el mismo trípode, la misma posición con el trípode. Sí. Y luego superponiéndolas. Sí. Nos lo ponemos difícil. A mí me encantan los proyectos difíciles. Son los que te dan vidilla. Claro, a mí también. Además, tú te manejas en todas las superficies. Ya me imagino, voy a algo tuyo, pared, aquí, suelo, luces. Bueno, un mundo de estímulos. No se nos pone nada por delante. No, y en el caso de los collages que haces con el vídeo, la obra, el trabajo en movimiento tiene que ser complicado dar con la imagen que realmente a ti, como artista, te deje satisfecha, ¿no? Y que realmente creas que es una reproducción de lo que en realidad es tu obra, ¿no? O sea, Bueno, podemos hacer varias reproducciones, o sea, cuando se cataloga se hacen varias, precisamente para que se vea el movimiento. O sea, que no es una única, sino que hacemos varias reproducciones y las documentamos para que se vea mejor. Supongo que haces vídeo también de... Sí, claro, también. Sí, sí, sí. Sí, a mí en esta parte que hablas me parece muy importante cuando trabajas con un fotógrafo la comunicación con ella, ¿no? Con la artista, porque, bueno, la fotografía muestra mucha intención, ¿no? O sea, según en obras menos tradicionales, digamos, en el sentido de la palabra de formato de Arantxa, pues puedes posicionar tu cámara en muchos lugares y crear una intención que tal vez no es la que quiera ella, ¿no? Entonces, bueno, siempre la comunicación cuando se trabaja en equipo, ¿no? Si es Arantxa el artista, yo el fotógrafo y otra persona el impresor, que haya una mezcla entre los tres me parece vital para que todos estemos contentos con el resultado final, ¿no? La gente se hace muchos selfies con las piezas de luz. Selfies con las piezas de luz, sí, claro. Sí, les encanta. Quedan guapísimas. En el Museo Altamira, porque bueno, al Museo Altamira van muchos colegios y mucha gente joven a visitarlo. Y dice, es la exposición que más se ha fotografiado. Toda la gente joven hace porque claro, quedan como mechulas, ¿no? Detrás del fluorescente y así. Bueno, y porque igual es un lenguaje también para ellos que les atrae mucho más que lo que es una pieza pictórica al uso, ¿no? También a ellos ese tipo de imágenes está más dentro de su era digital, ¿no? Sí. Sí. Y eso que es, ya ves, los fluorescentes que son ya son vintage total. O sea. Ya, bueno, pero sí que la iluminación y cómo conjuga con el vinilo, yo creo que sí que a la gente joven le resulta por lo menos atractivo. Sí. He visto que alguien está encendiendo sus... Hola, ¿qué tal? Los que queráis hacer una pregunta... Muy bien, pues... hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Hola, sí, sí. Buenos días. Hola, Sandra. Buenos días a todos. Bueno, quería preguntaros precisamente, llega un momento que tenemos que delegar nuestro trabajo cuando acudimos a una imprenta y sí me gustaría saber quizá con qué imprentas, y si es posible de Cantabria o cualquier imprenta, soléis trabajar vosotros, tanto Arantxa como Javier, ¿en quién confiáis? Porque además
precisamente del trabajo de Arantxa, viendo que trabajas con vinilo, yo estoy pensando precisamente en imprimir algo de mi material sobre vinilo y me interesaría saber, pues igual con qué talleres o imprentas confías más y eso, no sé si podéis darme algún tipo de orientación al respecto. Bueno, yo en mi caso, imprentas, te voy a decir, cada vez que hago un catálogo, pues el diseñador es el que se encarga de la imprenta. O sea, realmente ese trabajo no le controlo yo, es digamos, el editor. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay gente que pues lo manda a Asturias, otros lo mandan al País Vasco, o sea, eso cada uno ya no te sabría decir. Igual Laura, que igual ha hecho más edición de catálogos, o Javier, igual sí que sabes más. Yo ahí no te puedo... Lo siento, pero ahí sí que no te puedo ayudar. No, Yo vale, lo entiendo. Yo es que, bueno, ando un poco perdida con ese tema y a veces, pues eso, no encuentro, digamos, la imprenta Claro, que trabaje y que me dé el resultado importante más eso. adecuado. Claro, es importante. Yo en cuanto a impresión fotográfica, una persona en la que confío y con la que he trabajado muchas veces, he comentado antes, es Enrique Gambarte de Deluxe. Sí. Y él realiza más lo que es trabajo de impresión fotográfica, ¿no? Con Ujú. papel fotográfico. Entonces, bueno, si no es algo de muchos ejemplares, es interesante tenerlo también en ese tipo de papel, que es donde, y con ese tipo de impresoras, que es cuando tenemos la mayor calidad. Después, para tiradas más grandes, te puedo decir lo mismo que Arantxa. Las cosas en las que participo, siempre hay una editora que es la que al final se relaciona con la imprenta, ¿no? Es cuando se hacen tiradas mayores. En Santander sé que pueden haber trabajado con J. Martínez o con Copisán también, puede ser. Sí, Estas son las sí, dos con las que bajo, digamos, en un segundo paso, en un segundo plano, yo como fotógrafo sí he visto mis trabajos en ellas y en las dos he estado contento. sí, yo personalmente que Muy- suelo acometer el trabajo de edición de catálogos, Ujú. trabajo fundamentalmente yo personalmente, por una cuestión de proximidad, de confianza y porque, bueno, a día de hoy me han demostrado que se preocupan mucho por el proyecto. A mí me gusta ver los ferros, me gusta ver impresiones previas. He llegado a estar a pie de máquina de impresión porque a veces el último calibrado lo puedes hacer en la máquina. Yo suelo trabajar con Gráficas Martínez y con Copisán. He trabajado hace poco un catálogo de la colección Bragales y la verdad es que estoy contenta. Muy bien. Gráficas Martínez sí que te puedo decir que son los que más experiencia tienen. Te estoy hablando a nivel Cantabria. Luego hay imprentas muy importantes en el País Vasco. En Asturias está Ujoa, por ejemplo, que he trabajado con ellos en varias ocasiones. Incluso su comercial ha venido a Santander, me ha enseñado ferros, me ha enseñado pruebas de impresión, me las mandan por correo, yo estoy en contacto con ellos. Pero si quieres tener un contacto directo, yo personalmente, y que Dios me perdone, porque es que a los demás no he trabajado con ellos, no los puedo juzgar, pero yo te recomendaría Martínez y Copisán, sí. Vale, muy bien. Pues sí. Sí, y está Bueno, muy y bien una que sí, elijas una que sea local o, bueno, Sí, o cercana para que puedas ir ahí a dar un poco la vara. sí. sí, Y sí. en cuanto a impresión, más yo te estoy hablando de impresión de catálogos, ¿eh? Te estoy hablando de impresión de una publicación. En cuanto a lo que es el trabajo más artístico de una impresión, yo sin duda, como ha dicho Javier, trabajaría con Enrique Gambarte de Deluxe porque es un lujazo. Él es fotógrafo, pero además tiene un conocimiento del material y un mimo con la obra artística que es sublime. O sea, pero vamos, ese sí que te lo recomiendo, lo siento por los demás, pero te lo Vale. recomiendo con los ojos cerrados. O sea, Te va a dar una lección de impresión en sí, profundidad. sí, aparte que vas a aprender muchísimo la presentación, el mimo. Bueno, es de hecho, la mayoría de los fotógrafos de Cantabria y gente de fuera trabajan con Enrique, sí.
O sea, que como para catálogo sería más Gráficas Martínez, ¿no? Y en un formato quizá más de exposición o más grande, Enrique Gambarte. Sí, lo que es impresión de obra, Enrique Gambarte, impresión de publicaciones, Gráficas Martínez o Copisán en Cantabria. Hay otros muy buenos, pero están en Asturias, en el País Vasco o en Madrid, los que yo conozco. Y bueno, una cosa más, esto sería para Javier. Yo tengo una obra muy figurativa y de carácter conceptual que está orientada pues, a ser leída y entendida como a golpe de vista, porque bebe mucho del arte urbano, ¿no? Que, o sea, que inmediatamente, digamos, lo tienes que entender. Entonces, digamos que quizá para enriquecer en el portfolio, no sé cómo exponerlo, a ver, que no parezca de una sensación de que es sencillo, ¿no? Porque claro, al ser leída de una forma tan rápida, pues igual como para a través de la fotografía, no sé qué me podrías aconsejar, pues igual para exponerlo mejor una obra así, que se lee muy rápido, por así decirlo. Es que no he entendido muy bien, podrías formularlo un poco de otro modo. Estoy mirando, mientras que me estás diciendo, estoy mirando un poco tus trabajos, ¿no? Para Sí, ver, bueno. para ver un poco. Sí, bueno, yo me muevo más en el ámbito de la ilustración, me considero sobre todo ilustradora, pero también, bueno, ahora la obra en la que estoy más inmersa es Irreverente y conjuga arte urbano y cómic, sobre todo. Y, bueno, Entonces, las obras, sí que he trasladado quizá la conceptualidad del graffiti, ¿no? Pues a obras más escultóricas, por así decirlo. Entonces, como son obras conceptuales entendidas para ser leídas a golpe de vista, pues igual cuando lo presentas en un portfolio, pues que no dé la sensación de que es algo simple, por así decirlo, sino igual a través de las fotografías, igual no sé, no sé, yo lo que presenta en el portfolio es yo viendo un poco así tu una trabajo. imagen frontal y otra del detalle. Te oigo un poco mal ahora, a ver si tú me oyes bien. Bien, perdón, es que me ha tenido fallos. Si lo puedes repetirlo. Se está un poco cortando, ¿no? Sí, tienes un poco de fallo de conexión. Ahora, ¿Me ahora escuchas mejor, ahora? sí. Sí, Sí. ahora. Vale, yo viendo un poco lo que haces, bueno, así a bote pronto se me ocurre imprimir algo un poco en un tamaño y hacer intervenciones en la calle, ¿no? Porque es muy urbano, ¿no? Lo que has dicho tú. Y, Sí. y sí, y estas imágenes que normalmente es solo como, digamos, gráfica, sí es verdad que muchas veces se pueden perder, ¿no? Al hacer plano y fotografiar plano, pues ya casi que las tienes de tu registro digital, ¿no? De la creación. Entonces a mí aquí me parecería interesante intervención de espacios públicos. Además, si hablas de esta intención urbana y de este golpe de vista, quién sabe, no sé, forrar alguna columna, imprimir algo grande y con una vista un poco del paseante, ¿no? Pues que es, no sé, pues me he imaginado un poco una columna forrada y una esquina de un edificio que justo ves un poco en la esquinita del edificio, pero justo aparece tu obra detrás, ¿no? Vale. Y contextualizarla con personas también. Para las cosas de calle me parece muy importante que haya una persona justo pasando detrás. Y si sigues los pasos de exposición lenta, va a quedar así una silueta muy bonita pasando. Vale, vale, pues muy Esto es un poco interesante. esto es un poco lo que me Vale. viene a tal. Vale, sí, muchas gracias. Y Bueno, yo de momento creo que no tengo más preguntas. te he dejado mi mail también. Si tienes cualquier otra en cualquier otro momento, me escribes y me dices sin problemas. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo y por las respuestas.